Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo en la página 45 con la unidad 9, denominada la ideología como expresión política. Ya en lecciones anteriores hemos hablado de política, la definimos como esa actividad social encaminada a la búsqueda del poder con la finalidad de gobernar en beneficio de los demás. Dijimos que obviamente es una actividad social porque hay un vínculo entre dos o más personas que van buscando precisamente estas tareas, estas finalidades. Pero, bueno, y también hablamos dentro del esquema de la política, que la política tenía elementos y que uno de esos elementos era precisamente la ideología. Lo que vamos a ver en dos páginas, que es una unidad breve, es precisamente tratar de entender cómo funciona el esquema de las ideologías dentro del aspecto político, y primero haremos pues como antecedentes, una idea de lo que es la ideología en general, ¿no? Bueno, entonces comenzamos. Antecedentes. La ideología es el alma de toda estructura política de un país, porque es la que satisface una de las facultades psicológicas del hombre, el pensar, lo que ya habíamos explicado anteriormente, ¿no? Para el pensar está la ideología, es decir, lo que va a satisfacer mi necesidad psíquica de pensar, pues es una ideología, es decir, es la respuesta. Es como que dijeran, al hambre necesito precisamente, o la respuesta es la comida. Bueno, entonces al pensar, o para el pensamiento, yo requiero ideología. La ideología dentro del aparato político necesariamente tiene que surgir, y su elaboración le corresponde a los políticos o a los filósofos, que interpretan el pensamiento del grupo social. La ideología debe expresar todas las necesidades y las aspiraciones del grupo. ¿Cómo entender este párrafo? Dentro del ambiente político, es decir, dentro del orden, ya habíamos hablado de la Constitución, dentro del orden de cómo debe regirse una comunidad, pues tienen que haber ideas de cómo hacerlo. Es decir, ustedes pueden pensar, para solucionar ese problema lo podemos hacer de esta forma, pero después viene su hermano y puede decir, no, lo hagamos de esta otra. Puede venir un tercer hermano y decir, no, ni la primera ni la segunda, la hacemos de otra. Todos tienen la idea de resolver el problema, pero bajo diferentes mecanismos. Entonces, en el esquema político, cuando le vamos a dar orden a una sociedad, van a existir formas en las que una persona puede pensar que así se deben resolver los problemas, o que así se debe resolver el orden social de una comunidad. Pero otra persona puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, sí quiero solventar los problemas, pero mejor de esta otra manera. Y otra persona va a decir, bueno, no coincido ni con uno ni con otro, creo que la mejor manera es esta otra. Al final del día todos están tratando de darle orden a la sociedad, están tratando de dar esa armonía social, pero lo quieren hacer a través de diferentes mecanismos. Obviamente se tiene que plasmar en ideas. Es decir, cómo yo pienso, creo e ideo que vamos a resolver el tema de la armonía social. Y es donde surgen precisamente las ideologías, es decir, las opciones que el ser humano puede brindar para la armonía dentro de una comunidad. Eso es lo que llamamos ideologías, ¿no? Pero nos comenta aquí también que esas ideologías, que son de solución para los temas sociales, pues deben de vincular, es decir, deben expresar las necesidades de todos y las aspiraciones de todos. Por ejemplo, todos queremos tener trabajo, todos queremos tener una economía sana, es decir, no estar endeudados, todos queremos tener salud pública, todos queremos tener buena educación, todos queremos tener buenas calles. Entonces tiene que venir alguien o un bloque de personas que diga, bueno, todas estas son las necesidades, todas son las aspiraciones de la comunidad, yo busco resolverlas de esta forma, a través de estas ideas, y ahí surge una ideología, y así, las diferentes maneras que se puedan plasmar, ¿no? La aceptación o el repudio de alguna ideología no se finca en la verdad que posea o predique, sino en cuanto encierre y manifieste las necesidades y las aspiraciones del grupo social que expresa. La ideología viene siendo la voluntad común del grupo social que representa. Bueno, entonces, la aceptación o el repudio, es decir, el rechazo de una ideología, no se va a sustentar tanto en si nos están diciendo la verdad, quien plantea la idea de cómo resolver algo o de cómo poner soluciones, sino se va a aceptar o rechazar en base a la necesidad del grupo social en ese momento. Por ejemplo, hoy nosotros mirando hacia el pasado, sabemos lo que hicieron los nazis. Esa ideología, en el momento que se llevó a la práctica, pues ocasionó la Segunda Guerra Mundial, mató a 6 millones de judíos, y sabemos todo la vorágine
que implicó precisamente esa Segunda Guerra Mundial. Pero en el momento, los alemanes se convencieron, el pueblo alemán se convenció de que esa era la ideología que ellos necesitaban en el momento. ¿Y por qué? Porque venían de haber sido derrotados en la Primera Guerra Mundial, pero no solo eso. Los ganadores de la Primera Guerra Mundial le habían cargado la mano a los perdedores, dentro de ellos, por supuesto, los alemanes, al grado de que era impagable todos los gastos de guerra que le habían impuesto precisamente a los perdedores. ¿Qué implicó eso? Que Alemania económicamente estaba por los suelos y necesitaban ellos buscar culpables, pero también buscar soluciones para que pudieran salir de esa crisis económica, social y política en la que vivían. Y la respuesta que les convenció a los alemanes de aquella época fue precisamente las ideas de el nazismo, ¿no? Y sabemos que lo encabezaba precisamente Adolfo Hitler. Entonces, en ese momento, el alemán lo vivía de una manera y consideró que era lo necesario para el pueblo, por lo menos la mayoría del pueblo así lo consideró. Hoy, mirando hacia el pasado, todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, voltea a ver al nazismo y es algo aberrante. Ya hablar de un neonazi ya es repulsivo en los momentos actuales de la sociedad. Es decir, el mismo alemán, o la mayoría de los alemanes, se avergüenza de esa etapa de la historia de su pueblo, pero en el momento era lo que necesitaban, y era lo que necesitaban que ellos lo apoyaron. Entonces, la ideología, repito, la aceptación o el rechazo no está sustentado necesariamente en la verdad o en la mentira de lo que se diga, sino en la necesidad de la comunidad o del pueblo de ese momento, y por lo tanto se apegan a una u otra ideología. Es tanto como pensar por qué México ha cambiado de partidos en el gobierno entre el PRI, el PAN y Morena. Porque han habido diferentes momentos de la sociedad mexicana en donde lo que necesitaba era lo que ofrecía el PRI. Sobre todo cuando surge el movimiento revolucionario, había que pacificar al país. El PRI brinda precisamente esa pacificación. En el 2000, después de tantos años de gobiernos del PRI, México necesitaba un cambio y le apostó al candidato del PAN, que era el que tenía precisamente ese arrastre popular, y bueno, se votó por él. Hoy en día se votó por un partido de izquierda, lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional, porque México, y esto es lógico entenderlo, México venía de un esquema de corrupción muy fuerte que hoy en día lo estamos viendo cómo salen cada vez más y más los casos de corrupción del pasado y sobre todo el sexenio anterior. México estaba fastidiado y harto precisamente de eso. Entonces vino un partido que decía en el momento de la campaña: somos distintos a los que ya los gobernaron y que no les dieron resultados, apuéstenle por el nuevo partido, ¿no? Y pues la gente votó, 30 millones de mexicanos, por esta nueva idea. Entonces, al final de cuentas, la aceptación y el rechazo se da precisamente en base a los momentos del pueblo, los momentos históricos de ese pueblo, en base a sus necesidades, ¿no? Ahora, esta última línea que dice: la ideología viene siendo la voluntad común del grupo social que representa, pues sí. Es decir, la ideología va a representar a los que viven en ese momento en una comunidad y a la mayoría, por supuesto, ¿no? Porque la mayoría es la que va a optar por una u otra. Tipos de ideología: según lo que contengan, las ideologías pueden ser artísticas, filosóficas, religiosas, políticas. Por ejemplo, en temas de música, cada uno tiene sus gustos para la música que va a escuchar, pero también el tipo de música que escuchamos refleja ideologías. Por ejemplo, en su momento el rock and roll, que surge en los años 50 y sigue los años 60, era precisamente la reacción de los jóvenes que habían quedado huérfanos, generalmente de padre, por que su papá había peleado en la Segunda Guerra Mundial y había fallecido, o que habían peleado después en la Guerra de Corea, etc. Entonces, esos muchachos, que les llamaron los rebeldes sin causa, realmente sí tenían una causa, ¿no? La causa era precisamente que habían perdido a sus papás y que los habían perdido en una guerra del otro lado del planeta, porque la guerra no tocó a Estados Unidos, pues que estaban mostrando ese dolor, esa rebeldía natural por haber quedado huérfanos por una guerra que ni siquiera vieron o vivieron cerca en su propio país. Entonces, esa música, el rock and roll, surge precisamente con esta idea, ¿no? La rebeldía a un sistema que los había dejado prácticamente sin papás, ¿no?
Después podemos hablar de música como, bueno, vámonos a la música actual, el tema del reggaetón, el tema de la música punk, en su momento el rock en español. Todo ha sido o ha derivado de movimientos sociales que plasman una ideología. También ha habido música de protesta, ¿no? Es decir, las ideas políticas también luego se reflejan en canciones, en música que van cantando o van generando los mismos partidarios de una ideología política. Entonces, vamos viendo cómo la música respeta ideologías. Aunque no aparece acá, el deporte, también existen ideologías en un deporte. Por ejemplo, en España, el Real Madrid, que es el equipo más ganador de España, representa o representó en su momento todo lo que implicó el franquismo, que fue una dictadura desde los años 30 hasta los años 70 a cargo de el dictador Franco. Y el Real Madrid representaba, incluso en su momento hablaban del Madrid, le quitaban el Real, porque él no era rey, pero era quien mandaba en España. Entonces, todo lo que implicaba lo que hoy llamamos, o el equipo que hoy llamamos Real Madrid, implicaba Franco, y por eso había un rechazo hacia el Real Madrid, que lo sigue teniendo en el resto del país, excepto en Madrid. En el mundo entero lo quieren, pero por un tema ya de mercadotecnia actual. Pero el opositor precisamente era el Barcelona, que es el antagonista del Real Madrid. El Barcelona implicaba precisamente el equipo de fútbol que representaba a una de las regiones, pues que históricamente no han sido muy entrañables con la gente de Madrid, que es precisamente Cataluña. Recuerden que en la actualidad lo que es Cataluña se quiere incluso independizar de España. Ellos hablan otro idioma, el catalán. Tienen una cultura parecida pero no idéntica. Entonces, la ideología deportiva entre el Real Madrid y el Barcelona se marca, y hoy a nivel mundial se marca mucho, sobre todo por el tema de los dos futbolistas, grandes futbolistas que estuvieron, Cristiano Ronaldo y Messi. Pero en esencia, en el tema social, hay una ideología también atrás de estos equipos. Afuera del estadio del Barcelona, fuera del Nou Camp, hay una frase en catalán que dice: el Barcelona es más que un equipo. Sí, porque implicó precisamente ese abanderamiento de resistencia contra el régimen del franquismo, ¿no? Y de ahí surge esa gran rivalidad entre los dos clubes, ¿no? Pues ideologías religiosas ni se diga, ¿no? Sabemos que existen pues diferentes religiones, las más grandes, pues obviamente las cristianas en general, la católica, evangélica, también existen el Islam, etcétera. Entonces van a haber cosas en las que puedan coincidir y van a haber cosas en las que definitivamente no. Y pues la política, que es la que estamos, o que es la que es materia precisamente de este capítulo, que en resumen van a ser precisamente las ideas de seres humanos, porque salen de seres humanos, de cómo resolver los problemas sociales, de cómo resolver las formas, de cómo resolver la problemática que tiene la comunidad, y obviamente la tiene que plasmar en una idea de gobierno. Recuerden que gobierno es administrar todo lo necesario para la comunidad, para que pueda tener una armonía en el día a día, para brindarle todos los satisfactores, ¿no? Entonces van a haber diferentes maneras de pensar de cómo resolver eso, y es donde surgen las ideologías políticas. Aquí nos van a hablar de ideología liberal, autoritaria, democrática, socialista. Yo estoy seguro que lo que ustedes han escuchado más en medios de comunicación es que nos hablan de ideologías de izquierda, ideologías de derecha, ideología de centro. El tema de hablar de izquierda o de derecha se da precisamente porque cuando surgen en el Parlamento inglés las ideas de los progresistas, es decir, los que querían un cambio más rápido dentro de lo que es el orden social, se colocaron precisamente del lado izquierdo, y del lado derecho estaban los conservadores, es decir, los que buscaban que no hubiera tanto cambio, sino que se permaneciera. Generalmente aquel entonces eran los privilegios de cierta clase elitista, ¿no? Entonces, a raíz de ahí surge como una referencia al hablar de pensamiento izquierdo, ideología de izquierda, todos aquellos que buscan o que tienen un pensamiento progresista, de un cambio constante, evolutivo o más rápido, ¿no? Y conservador, aquel que busca, o conservador o de derecha, aquel que busca que las cosas no cambien tan rápido y que permanezcan más bajo un esquema parecido al que se tiene en el momento. Entonces, izquierda y derecha. Y de centro, pues sería el que no está ni con uno ni con otro, sino que busca tomar un poco de ambas ideas y busca un tercer carril, si lo queremos llamar así, ¿no? Pero, repito, al final del día, esas ideologías buscan el bien social, buscan el bien común, nada más que lo buscan de diferentes formas. Por ejemplo, bajo un esquema de izquierda,
La idea es que el Estado se haga cargo de muchas cosas, de la mayoría de ellas, con la idea de solventar los problemas de la sociedad. La ideología de derecha es un poco más empresarial, más de iniciativa privada, busca que se solventen también los problemas, pero apostándole más a un manejo por parte de la administración, de la iniciativa privada, pues los particulares, y que el Estado nada más los regule, es decir, que verifique que no abusen de los ciudadanos. ¿Cómo podría ser esto? Si nos vamos a un tema de seguridad pública, el pensamiento de izquierda dice que todos los policías del país estén a cargo del Estado bajo un mando único. El pensamiento de derecha diría, está bien que existan los policías, pero le demos también apertura a que entren cada vez más las policías privadas. Tenemos obviamente el régimen de seguridad, el gasto ya no es tan fuerte para el Estado porque lo va a tener que absorber el particular, y lo que vamos a hacer es convertirnos en un vigilante de ellos, para que les podamos permitir que brinden el servicio de seguridad privada si lo hacen bien, y si no, les quitamos ese permiso. Entonces, en ambos casos vas a tener seguridad. Ya más que en uno, el Estado absorbe todo, incluyendo los gastos, y en el otro se lo permite también más a la iniciativa privada. En el caso del sector salud, bueno, que todos el pensamiento izquierda, bueno, que todo, hospitales, médicos, medicinas, corran a cargo del Estado, y obviamente que el ciudadano de su salario pues aporte mensualmente algo, esté uno enfermo, para que cuando lo necesite pues tengan ahí precisamente todos los servicios médicos, con equipo, con medicinas, hospitales, por supuesto. La parte, el pensamiento de derecha pues le apostaría un poco a que entre más la iniciativa privada, los hospitales particulares, médicos particulares, medicinas, y que el ciudadano pague cuando esté enfermo, no que le estén quitando mensualmente algo, sino solamente cuando esté enfermo, paga el servicio, pero un servicio que tendrá que ser regulado por el Estado, vigilado por el Estado, para que el servicio sea óptimo, que sea bueno para el ciudadano. Si se dan cuenta, en ambos buscan dar salud al ciudadano, solamente son diferentes mecanismos, y puede haber un tercer pensamiento, el de centro, el que diga, bueno, hagamos que venga un punto de convergencia, tengamos hospitales públicos, pero como no son suficientes, también le apostemos a darle entrada a los hospitales particulares, con médicos particulares, obviamente pidiéndoles que manejen esquemas de financiamiento más accesible para el ciudadano, porque el Estado no se puede hacer cargo de todo. Y entonces utilizo un poco del pensamiento de izquierda vinculado con el tema de pensamiento de derecha, y es a lo que se llama pensamiento o ideología de centro, ¿no? Que es un poco de ambos. Entonces, las ideologías que mueven al mundo, o en las que se clasifican comúnmente, es izquierda, centro y derecha, hablándoles específicamente de por qué de izquierda, de centro y de derecha, perdón. Ahora, en base a lo que tenemos el texto acá, dice: utilidad de la ideología política. Sirve para medir la magnitud de la libertad del hombre en la convivencia social, para alcanzar los fines de la voluntad colectiva. Es decir, la ideología política va a estar plasmada en una constitución, que fue el tema que vimos en la anterior lección. Repito, la ideología política tiene que estar sustentada en una constitución. ¿Por qué? Porque dijimos que la constitución va a ser la forma de reglamentar o de normar la convivencia de una sociedad, y eso sale del cerebro de seres humanos que habitan la misma comunidad, que lo dejan por escrito y que dicen: a partir de aquí nos vamos a regular precisamente con este orden social, ¿cuál? El que nosotros decidimos. Bueno, entonces, para que exista una ideología política debe estar plasmada precisamente en una constitución, y ahí podemos decir: bueno, esta constitución es de índole socialista, o es de índole capitalista, o es de centro, porque conjuga un poco de ambas, ¿no? Entonces, lo que nos va a marcar también la ideología política es esa libertad. Es decir, ¿qué tan libre es el ciudadano en un lugar en base a la ideología que está imperando en un gobierno en determinado momento, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos gobiernos aplaudidos en la historia en la historia de la humanidad, como por ejemplo el de Benito Juárez, como el de Lázaro Cárdenas, pero también hemos tenido gobiernos señalados por la historia universal y por supuesto la de nuestro país, como la de Porfirio Díaz, como la de en su momento Antonio López de Santana, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo que la ideología también va explicándote dentro de una constitución qué tan libre o qué no tan libre es precisamente un ciudadano. Entonces, los tipos de ideología según el Estado van a ser 3: ideología liberal, ideología autoritaria, y por último la ideología democrático-socialista. La ideología liberal, también llamada optimista, por eso aparece ahí entre paréntesis,
Esta cree que el ser humano es bueno por naturaleza. Si se corrompe es por culpa de la civilización de la sociedad. La ideología liberal predica el máximo de libertad individual en detrimento de la autoridad social. Según esta ideología, la propiedad, la religión y el Estado enajenan al hombre. Bueno, ¿qué dice la ideología liberal? Nos dice que el ser humano es bueno por naturaleza, es decir, cuando nace es bueno, y por lo tanto, si nace como un ser bueno y posteriormente vemos que hay seres humanos malos, no es por culpa del ser humano, sino es por culpa precisamente de todo lo que arropa, todo lo que acompaña socialmente al hombre, que lo va corrompiendo. Por eso dice aquí que la ideología, la propiedad, la religión, no la ideología, la propiedad, la religión y el Estado enajenan, es decir, atontan, llegan a corromper incluso al ser humano. Entonces, la ideología liberal u optimista opta por darle muchas libertades al ser humano porque considera que es bueno, que intrínsecamente hay bondad en él y que no tiene tendencia hacia el mal, sino solo hacia el bien, y por lo tanto hay que regular un poco, pero no demasiado. Y esto se vincula, cuando veíamos el tema de las constituciones, con el tema de las constituciones de países libres. ¿Sí? Si el ser humano es bueno, voy a ser optimista, voy a creer en él, no hay que ponerle tantas restricciones. Que la autoridad del Estado exista, pero que sea poca, que le demos mucha libertad al ser humano porque no se va a portar mal. Ahora, segunda ideología, la ideología autoritaria o pesimista, es decir, la contraria. Esta defiende que el hombre es un ser malvado por naturaleza y es un grave error concederle libertad. Es así pues que debe existir un máximo de autoridad para coactar la libertad del individuo. Nota, todo tipo de dictadura tiene esta ideología. Bueno, si la primera pensaba que todo es bueno, esta se va al polo opuesto, dice, no, el ser humano es malo por naturaleza y por lo tanto le tengo que restringir libertades y el Estado debe tener mucha fuerza y someter precisamente al ser humano para que no caiga en estar realizando actos de maldad en contra de la misma sociedad. Y por lo tanto, el Estado debe poner una serie de prohibiciones y límites que el ser humano debe tener para que no caiga precisamente continuamente en ese esquema de comportarse de forma equivocada, como un ser malvado, ¿no? Y aquí nos dice en la nota que principalmente esto lo hacen las dictaduras, pero las dictaduras lo toman más para sostenerse en el poder. Un dictador lo que siente o lo que cree es que sin él el pueblo no puede hacer nada, que es como un menor de edad, más allá de que se vaya a portar mal, como que no tiene ese poder de tomar las mejores decisiones en beneficio del mismo pueblo, y entonces el dictador dice, yo soy lo que necesitan para poder vivir, para poder tener un orden social, y por lo tanto no me debo ir, me necesitan a mí, yo soy el que pone el orden, y para eso incluso tengo que someter la voluntad de los que opinen distinto, de los que piensen distinto, es decir, limitan las libertades. Entonces, la ideología autoritaria o pesimista va precisamente en contra de esas libertades que en la optimista sí se brindaban. Obviamente estamos en los extremos, viene el punto intermedio, la ideología democrática o socialista. Esta reconoce que en el hombre existe mucho de malo, pero también bastante de bueno, y pretende establecer un equilibrio en el hombre con respecto a la libertad y al orden. Bueno, ¿cuál va a ser la ideología democrática o socialista? Si ustedes se dan cuenta, el tema de la ideología va acorde también al de la Constitución. Cuando hablábamos de la Constitución en países absolutistas en la página 44, está basado en la ideología autoritaria, y la ideología democrática o socialista tiene conexión con la Constitución en países demócratas o socialistas. Es decir, la Constitución de nuestro país, la ideología de nuestro país precisamente está en la democrática o socialista, porque se entiende que el ser humano tiene cosas buenas, también tiene cosas malas. Es decir, hablábamos de los contrastes en una ciudad. Bueno, la ciudad es quien habita, es el ser humano, entonces en el ser humano va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas. Por lo tanto, lo que se busca es un equilibrio, como dice acá, respecto a la libertad y el orden. Te tengo que poner ciertos límites, te tengo que poner ciertas prohibiciones y candados, porque no puedes caer en los excesos de hacer mal, porque tampoco eres una persona 100% buena, es decir, no vas a optar siempre por el bien, y eso lo sabemos, todos los seres humanos en algún momento cometemos errores. Pero tampoco voy a caer en el extremo de decir, tú eres totalmente malo y entonces no mereces ninguna libertad. No, tengo que buscar un punto de equilibrio entre las cosas que tú puedes hacer y las cosas que el Estado te debe de prohibir,
para en ese equilibrio tener esa armonía y ese orden social que todo el mundo necesita para poder vivir, para poder trabajar, para poder divertirse, para poder estudiar, para todo. Entonces eso lo tiene que dar el Estado a través de lo que se conoce como ideología democrática o socialista y plasmado en una constitución, que era lo que ya habíamos explicado anteriormente. Entonces, repito, la ideología es algo que nosotros o es lo que satisface nuestro esquema de pensamiento. Cada uno de ustedes, por ejemplo, ahorita puede estar viendo este video y su mente y su pensamiento están en otro lado y nadie puede mandar en su pensamiento. Es decir, aunque yo esté explicando acá, aunque al lado de ustedes pueda haber alguien, nadie manda en lo que tenemos acá. La ideología es algo personal. Y respecto al esquema político, nosotros nos vamos sumando a las opciones de la gente que se dedica a esto, a lo que llamamos políticos, a las ideas que generan estas personas, precisamente de cómo resolver los problemas de una ciudad, de un estado, de un pueblo, de un país completo. Y nosotros terminamos votando por unos o por otros, diciendo, esa ideología es la que más me convence a mí, yo quiero tener un gobernante que piense de esa forma y resuelva los problemas de esa manera. Pero habrá una persona en tu misma casa que pueda decir, no, yo quiero que sea un gobernante que busque resolverlos de otra manera y por lo tanto le apuesto a esta otra ideología. Al final del día, y esto es importante en esta materia, es que recuerden que la sociología va a analizar el comportamiento del ser humano en sociedad, pero siempre se va buscando un correcto comportamiento, se va buscando la felicidad del ser humano, que vive en armonía. Por lo tanto, algo importante del esquema político y del tema de las ideologías es el respeto a las diferentes formas de pensar. Por lo tanto, si alguien piensa distinto a mí, no voy a estar esperando convencerlo necesariamente o que él me venga a convencer. Lo primero que tiene que imperar es la tolerancia, es decir, el respeto a que esa persona piense distinto a mí, pero en esencia, tanto él como yo, como los demás seres humanos, vamos buscando el bienestar de la comunidad completa, solamente que se buscan a veces por caminos distintos, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos a respetar cuando alguien piensa distinto a mí, porque el fin último, es decir, lo que buscamos en general prácticamente siempre va a ser lo mismo: todos vivir bien, todos ser felices, tener una comunidad armoniosa. Solamente repito que lo vemos con diferente óptica. Entonces, el tema de la ideología política va encaminada a la manera o el esquema en lo que las personas a los que llamamos políticos nos van diciendo de qué manera se pueden resolver los problemas de una comunidad. Aquí concluye la unidad 9, les repito, es una unidad breve y en la siguiente lección iniciaremos con la unidad 10 denominada procesos sociales. Ya saben, cualquier duda la pueden ir dejando a través de plataforma en el chat. Varias personas del diario escriben algo ahí, entonces yo voy contestando con todo gusto y si hay algo en específico lo voy comentando, en específico que implicara una respuesta para todos, la vamos contestando ahí. Que pasen muy buen día.